Sintaxis, los patrones oracionales del lenguaje. Los hablantes de una lengua reconocen las frases gramaticales de su idioma y saben cómo deben ordenarse y agruparse las palabras de una frase para transmitir un determinado significado. También reconocen las ambigüedades, saben cuándo diferentes frases significan lo mismo e interpretan correctamente las relaciones gramaticales de una frase, como el sujeto y el objeto directo. Este tipo de conocimiento proviene de su conocimiento de las reglas de la sintaxis. Las oraciones tienen una estructura que puede representarse mediante árboles de estructura de frases que contienen categorías sintácticas. Los árboles de estructura de frases reflejan la representación mental de las oraciones por parte del hablante. Las frases ambiguas pueden tener más de un árbol de estructura de frases. Las categorías frasales, como la frase sustantiva y la frase verbal, se componen de otras categorías sintácticas. Las categorías léxicas, como el sustantivo y el verbo. Las categorías funcionales suelen corresponder a palabras individuales. La estructura jerárquica de las categorías frasales es universal y está especificada por el esquema X barra, que consiste en un especificador, una cabeza y sus componentes y adjuntos. La frase lleva información como el tiempo y la modalidad. El orden concreto de los elementos dentro de la frase está sujeto a la variación particular de cada idioma y puede expresarse a través de las reglas de estructura de la frase de cada idioma, que se ajustan al esquema de la X barra. Una gramática es una descripción formal y explícita de la gramática mental o de la competencia lingüística del hablante. El léxico representa el conocimiento que un hablante tiene sobre el vocabulario de su lengua. Este conocimiento incluye las categorías sintácticas de las palabras, así como las propiedades de subcategorización o selección de determinados elementos léxicos que especifican los complementos que pueden tomar, por ejemplo, si un verbo es transitivo o intransitivo. El léxico también contiene información semántica, incluidos los tipos de frases sustantivas que pueden funcionar como sujetos y objetos semánticamente coherentes, selección. Las restricciones de selección deben satisfacerse en la representación de la estructura de la frase. Las reglas de transformación explican las relaciones entre las oraciones, como los pares declarativos e interrogativos, incluidas las preguntas. El resultado de las reglas de transformación es la estructura de una frase, la estructura que determina más estrechamente cómo debe pronunciarse la frase. La información inflexional, como el tiempo, puede representarse como rasgos abstractos en el árbol de la estructura de la frase. Una vez aplicadas las reglas de la sintaxis, estos rasgos se escriben a veces como sufijos o como palabras de función. El diseño básico del lenguaje es universal. La gramática universal especifica que las reglas sintácticas son dependientes de la estructura y que las reglas de movimiento no pueden mover frases fuera de ciertas estructuras, como ciertos tipos de cláusulas, entre otras muchas restricciones, incluyendo la necesidad de no violar el esquema de la X barra. Estas limitaciones existen en todas las lenguas habladas y de señas y no es necesario aprenderlas. Un niño que adquiere una lengua debe fijar los parámetros de la gramática universal para esa lengua.